que necesita reencontrarse con la verdadera justicia, con la comunidad. Les voy a hablar en estos momentos del caso Centralita. Estoy aquí con Sandor Renía, uno de los tantos implicados en este caso, y voy a darle algunas cifras. Abogados, jueces, fiscales, tomen nota, por favor. Se lo suplicamos, para decirlo en esos términos. La Centralita fue un caso creado y fue echado a andar con 70 imputados que tuvieron 70 órdenes de captura. Tomen nota, por favor, estudiantes de Derecho. Algunos políticos en Lima ya hablaban del monstruo, de la bestia, de la muerte de Nolasco, pero básicamente del caso Centralita. Basado en que en el gobierno de Fujimori hubo una central de inteligencia donde se chuponeaba, se repartía dinero y se planeaba todo contra los enemigos. 69 imputados peruanos tuvieron orden de captura, más un extranjero. Durante 8 meses de investigación, en esta oficina, mal llamada Centralita, se confiscaron 27 discos duros en 8 años. Y se pidió a través del fiscal Chirre a todos los imputados órdenes de captura con colaboradores eficaces a montones. Las supuestas penas, por ejemplo, para el cabecilla de esta organización, sumaban 175 años para el cabecilla, que era el señor Álvarez. El fiscal Chirre empezó la investigación, pero pocos sabían en esos instantes que el gobierno del presidente Ollantumala estaba detrás de todo esto. ¿Qué más datos les puedo dar? De los 70 imputados del caso La Centralita, 70, 8 personas fueron condenadas, ojo con esto, pero con penas menores. Es decir, no fueron condenados a 15 años y descubiertos como grandes criminales. Fueron condenados con penas sin cárcel. Y en líneas generales, todo esto, pues, encarceló a varios periodistas aquí en Chimbote durante más de 3 años. En el caso de Sandor Renía, allá en Lima, en Piedras Gordas, estuvo recluido casi 4 años. Vamos a conversar con él desde estos datos y desde la visión que tuvimos. Estaba tomando nota Sandor Renía de algunos, recordando los tópicos de esta historia, pero quería decirle delante de Sandor Renía, si tuviéramos que poner un título a un artículo, a un libro, donde podamos contar nuestras experiencias, podríamos poner Caso Centralita, toda una farsa. Ojalá que algún día pudiéramos escribir un libro. Sandor Renía, bienvenido a nuestra página de Facebook. Yo sé que esta entrevista, Dios quiera, no solamente toque la conciencia del mundo jurídico, sino de los estudiantes de Derecho y de la juventud peruana, porque esto ocurrió en Ancash, esto se prefabricó en Ancash. ¿Tienes tú algunos datos adicionales o simplemente, pues, permíteme ya no alargar esta introducción, sino darte el uso de la palabra? Bien, Nelson, muchísimas gracias. Un saludo para tus seguidores, para los amigos que comparten tus transmisiones, que siguen a diario la información que publicas a través de tu fanpage y que es muy reconocida, no solamente en Chimbote, en Nuevo Chimbote, sino a nivel de la provincia del Santo y de toda la región Ancash. Mientras hacías la introducción a esta suerte de conversación, se me venían muchos recuerdos a la mente.
Se me venían muchos recuerdos a la mente porque tú en aquel entonces estabas en Canal 25, yo estaba en Canal 31. En ese tiempo el dueño del Canal 31 fue el señor Víctor Crisólogo Espejo, Todavía vivía. Quien ya no está con nosotros, falleció en pleno proceso, ¿no? En la pandemia del COVID. Él es una de las víctimas del COVID, pero en ese momento él era el administrador, gerente y dueño de Canal 31 de Chimbote. Cuando él postula el Congreso de la República, entonces pasa toda la administración de Canal 31 a su hijo, Víctor Alberto Crisólogo Saavedra. Y nosotros nos hicimos cargo del trabajo periodístico de Canal 31. Cuando se inicia este momento, existía una confrontación política. Es importante que la población recuerde los momentos en los cuales sucedía. ¿En qué años César Álvarez inicia su primera gestión como gobernador? Después del año 2007, en su primera gestión. Él postula al Congreso, supuestamente le roban la curul en el Congreso, entre el señor Lucho Heisen y Juan Valdivia Romero, el Partido Aprista Peruano, no le entregan la credencial como congresista, postula al gobierno regional y como si fuera parte de todo un respaldo de la población por no haber logrado obtener una curul, se le da la posibilidad de ser el gobernador, en ese entonces presidente regional de Ancash. Pero César Álvarez... Claro, César Álvarez nunca quiso ser presidente regional, nunca aspiró, pero la suerte le llegó. Y la suerte, después de su insistencia de 6 veces de postular o alcalde o congresista, le llegó. Y se hace presidente regional de Ancash. Así es. En su primer gobierno. Recordemos que el proceso de descentralización ya venía, y esto hay que saludarlo, al gobierno de Alejandro Toledo Manrique, quien sienta las bases para el proceso de descentralización, que incluso ya los había puesto anteriormente Alan García Pérez. Pero Alejandro Toledo dice, si 1, 2 o más regiones se unen, van a tener 3 beneficios fundamentales. Si 1, 2 o más regiones se unen, van a tener 3 beneficios fundamentales. El primer beneficio es descentralización fiscal, es decir, IGB se queda en las el regiones. 50% del total del aporte de los impuestos de todos los involucrados en esta mancomunidad o en esta unidad regional se quedan en las regiones donde se tributa. Primer gran beneficio. Segundo gran beneficio, los proyectos de desarrollo estratégico van a poder ser ejecutados con los dineros provenientes de la explotación de sus recursos naturales. Tercer beneficio, la población de estas regiones que se logran en mancomunidad o logran su integración, por eso se hablaba de las macroregiones, y muchos no querían hablar de las macroregiones. Y por eso se hablaba de un rol entre nosotros los periodistas de ayudar y empujar ese proceso de la macroregión, y un añadido más, la carretera hacia el Brasil, que entonces, hoy se convierte en una posibilidad, pero vía tren. Esa tercera oportunidad es que la segunda era los proyectos de desarrollo estratégico, con dineros provenientes de la explotación de los recursos naturales. Ancash tenía pesca, pero sobre todo era uno de los momentos en los que de manera incipiente se comenzaba a explotar los recursos minerales. Antamina. Y entonces entra Antamina y dice, comenzamos a explotar el cobre, el zinc, y se convierte Antamina prácticamente en la empresa más importante en explotación de recursos minerales en todo el Perú. Estamos hablando de, después de Barry Mixquichilca, también en Ancash, Antamina aquí en nuestra región. Y nadie entendía, Nelson, lo que iba a significar en cuanto a dimensión económica para todo lo que iba a ser el norte del país. Y por eso nuestra clase política, que no tuvo consistencia ni filtros en nuestra clase empresarial y en nuestra, por decir así, clase profesional, colegios profesionales, no se dieron cuenta. Y el periodismo tampoco no se dio cuenta. Y cuando nosotros reclamábamos esa autonomía, ese regionalismo, nos confundieron como que éramos, pues, pro-alvaristas, lo que hoy día le periodistas llaman comandos. sí, pero para ser más técnico, lo que hoy en día es la portátil de César Álvarez. Pero nosotros teníamos nosotros teníamos visión de futuro. Acuérdate, Sandro, tú estabas mucho más joven. Entonces, quiero que entienda la juventud, que entiendan los estudiantes de Derecho, que, como tú lo acabas de mencionar, que entienda la comunidad en general y la comunidad jurídica sobre todo. Y la comunidad empresarial también. También, porque, date cuenta, Antamina comienza a desembolsar los recursos del mal llamado Cano
porque es el 50% del impuesto a la renta al gobierno central, el 50% del impuesto a la renta a las regiones. Eso es el canon. Es decir, la mitad de todo lo que se tributa por las grandes empresas mineras en el Perú se le entrega al gobierno central. Ese gobierno central te entrega la mitad de toda esa gran cantidad de impuestos y eso se llama canon y se distribuye en Ancash, una parte para el gobierno regional, otra parte para los gobiernos provinciales. Cortarle. De 0 millones pasamos a 30, 40, 50 millones y entonces la oposición dijo 600 millones, 800 millones, 1000 millones. 1.500 millones. El señor Álvarez está siendo rico, multimillonario, empezado. Bueno, César Álvarez tuvo grandes defectos, por supuesto. Aquí no vamos a endiosar a nadie. Pero estamos contando la historia. Así es, pero vamos a decir algo muy importante, que me parece importante decirlo, Sandro, permíteme, por favor. El crecimiento económico de Ancash fue gracias al impulso de Antamina y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. No acabemos con la gallina de los huevos de oro. No estamos en contra de Antamina, al contrario, que vengan más empresas mineras con esa gran razón de soporte tecnológico y administrativo. Porque Antamina no quiere saber nada con el tema político, pero el gobierno central, después de lo que pasó en Ancash, jaló a todas las grandes empresas en el Perú con el famoso obras por impuestos. ¿Por qué no existían obras por impuestos cuando se ejecutaba el primer gobierno del señor César Álvarez Aguilar? Si ya en aquel entonces existía la famosa Contraloría General de la República, las famosas OSIS o Oficinas de Control Institucional en las distintas dependencias de la institucionalidad pública, ya existían las Fiscalías Anticorrupción, ya existían todos los entes especializados para tener como, entre comillas, filtros. Y control. Para luchar contra las bases de la corrupción. ¿Qué descubrimos después con este caso, la centralita? ¿Qué descubrimos después? Que todo lo controla el gobierno central, el servicio de inteligencia, que maneja el Ministerio de Economía. Pero ahí quiero llegar. Entonces, ¿dónde está la base de toda esta historia, de este mal llamado caso centralita? Que se comenzaron a dar cuenta en el centralismo de que ya comenzaban a ver en el camino conciencia regionalista. Y no solamente conciencia regional, periodistas que comenzaban a entender el proceso social que no existía en otras regiones porque recién se impulsaba con la llegada de las grandes empresas a nuestro país. ¿Tú ves hoy en día un periodista local que hable de esto? Discúlpame. No, de repente todavía no quieres chocar con los colegas. No es por eso, sino porque quiero que la gente entienda que nos está viendo. Ya. Porque quienes pagamos los platos rotos fueron decenas de familias que estuvimos presos y que después nos dijeron, bueno, ahora ustedes, señores, son absueltos por obra y gracia del sistema de justicia del país, pero nadie cuenta hasta ahora la verdad. ¿Y sabes dónde está la verdad, Nelson? Que cuando César Álvarez gana el segundo gobierno regional, ya no iban a ser 600 millones, 700 millones, 800 millones, iban a ser 1.200, 1.500 millones. Y entonces, entre comillas, ese gobierno central dijo, no solamente el gobierno central de la clase política, sino el gobierno central del centralismo de los grandes grupos de poder económico. Y dijeron, se están creando pequeños monstruos al interior del país. Y ya está sucediendo en Arequipa, y ahora va a suceder en Ancash, pero este ancachino, que se dice llamar el rebelde, que es César Álvarez Aguilar, no solamente va a luchar por mantener esa cantidad económica de millones en favor de los proyectos de desarrollo estratégico de las obras para Ancash, sino que se va a agarrar de estos millones para lanzarse luego como una posibilidad de ser candidato al gobierno central. Y si este señor llega hacia el centralismo, va a querer aplicar las mismas políticas que está aplicando en Ancash, y entonces ahí corremos un grave peligro. Alfonso López Chao, candidato que en estos momentos está subiendo en las encuestas, ha dicho algo que nosotros hacíamos hace 12 años. Ha dicho, las regiones son el futuro del país. Les vamos a dar autonomía y poder a las regiones. Y eso ya existía en la ley base de procesos de descentralización, que se aplicó a través de la presidencia del Consejo de Ministros, y nosotros éramos invitados como periodistas ancachinos a incluso aportar en ese proceso de descentralización que ya se estaba sobrellevando en Ancash, Nelson. ¿Sabes por qué? Sandro, a mí lo que más me duele y lo que más me preocupa es que ni las universidades, ni los colegios profesionales, ni el periodismo local de ese tiempo, ni la Cámara de Comercio, sintieron ese proceso, compartieron con nosotros el sentimiento regionalista.
Ahí viene. Porque lo único que vieron, no, estos son ayayeros de César Álvarez y punto. Y no se dieron cuenta cuántas cosas hemos hecho. ¿Cuántos miles de millones han llegado a las arcas del gobierno regional de Ancash después de la captura de César Álvarez Aguilar? A César Álvarez Aguilar y a nosotros nos capturan en el año 2014. Estamos 2026. 12 años después. Desde el 2015 hasta el 2026, ¿cuántos miles de millones han llegado a las arcas del gobierno regional de Ancash, a las arcas de las 20 municipalidades provinciales de Ancash, a las arcas de las 166 municipalidades distritales de Ancash, a las universidades nacionales como la Universidad Nacional del Santa y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? Y yo me pregunto, estos 11 años de gran bonanza económica para Ancash, ¿alguien ha dicho algo? ¿Cuántos proyectos de desarrollo estratégico se han logrado culminar con esa cantidad de miles de millones que han administrado los demás gobernadores regionales después de la captura de César Álvarez Aguilar? Y ahí viene la parte de la historia que nadie debe olvidarse. Ya nosotros no solamente teníamos el canon minero y se luchaba en Ancash y se salía a las calles porque se decía, nos están engañando con el canon, porque solo nos están enviando el 50% del impuesto a la renta. Acuérdate que y eso no debe ser. Y entonces se dispararon los precios de los minerales a nivel de todo el mundo porque ya comenzaba la era de la tecnología, se comenzaban a elaborar las famosas tablets, los famosos celulares portátiles. La tecnología había cambiado, que se necesitaba del cobre y del zinc para elaborar todas estas herramientas de tecnología de último minuto. Espérame, para que me entiendas, para que entienda el público. Y entonces ya no solamente nos daban el canon, sino que se luchó para tener la ley del gravamen minero. Ahí quería llegar. Y entonces ya no solamente nos llegaba el canon, sino también nos llegaba el gravamen minero, que era entre 500 y 600 millones anuales. ¿Por qué? Porque el producto que eran los minerales había disparado a nivel internacional y nos llegaba esta bonanza adicional. Para que la gente entienda, la ley del gravamen minero se creó para quitarle a todos los gobiernos regionales con canon minero 500 a 700 millones al año. Han pasado 12 años. Y nunca más se devolvió absolutamente nada a los gobiernos regionales. Imagínate, si César Álvarez siguiera en el gobierno, y no estamos diciendo con eso que queremos que esté en el gobierno regional, estamos diciendo un cálculo matemático. Nos quitaron 500 millones en el 12. 500 millones en el 2013, ya. Otro tanto en el 2014. Con 10 años estamos hablando de que son más de 5.000 millones. Nos han mutilado más de 5.000 millones. 5.000 millones en favor de obras de impacto y desarrollo estratégico para Ancash. Y entonces el pueblo ancachino sale a las calles y Ollantumala dice, así es que ya no solamente quieres canon, ahora quieres también los remanentes mineros. Y de aquí seguro me vas a salir con otro golpe hacia los intereses y las utilidades de los grandes grupos empresariales. Y allí es donde yo estoy convencido, y se lo voy algún día a preguntar personalmente. Acuérdate, Ollantumala Tazo, no te voy a decir es presidente de la República, porque tú eres un traidor a los intereses de la patria, tú eres un traidor a los intereses de Ancash, tú eres un traidor a los intereses de cada una de las regiones más pobres del Perú. ¿Y sabes por qué, Ollantumala? Porque tu propio hermano, con quien yo he conversado personalmente, no solo a ti te trata de traidor, sino que tu padre quiere que tú mueras fusilado por haber hecho lo que has hecho para la historia del Perú, Ollantumala. Así es que no eres ni vas a ser nunca una persona bienvenida, porque hiciste llorar a madres de familia de decenas de familias inocentes que purgaron cárcel inocentemente, gracias a ese proceso armado que tú pediste que se haga a través del ex procurador anticorrupción de aquel entonces llamado Cristian Salas Beteta. ¿O no te acuerdas, Ollantumala, cuando te reuniste y convocaste al Consejo de Seguridad, a Palacio de Gobierno? Yo estoy convencido que tú, traidor Ollantumala, te reuniste con los representantes de los grupos de poder en una reunión subrepticia, en una reunión camuflada, donde los propios intereses respaldados por las Fuerzas Armadas hicieron toda esta armazón para destruir lo que ya se había consolidado Ancash, que era todo un tejido social, para merecer lo que nos corresponde por historia. Y la historia que no nació el 28 de julio del año 1821, una historia que ha sido sepultada bajo tierra a través de las grandes estructuras creadas por nuestros incas y por nuestros antepasados. Esa es la historia que tú has mutilado, traidor Ollantumala, porque tú hablabas de nacionalismo, y ojalá que ninguno de los que luego de tu
posición política y de tu trabajo político se quieran llamar nacionalistas nuevamente, que van a defender la naturaleza, los recursos naturales, porque son otros grandes mentirosos y traidores como lo has sido tú, porque a todos los terminan sentando en esos rincones camuflados junto a la clase empresarial para que la gente, y sobre todo los jóvenes, que hoy están distraídos y adormecidos mentalmente, no quieran saber de esa realidad y de esa verdad que nosotros sabemos. Te equivocaste, Ollantumala, se equivocó la clase empresarial, los grupos de poder, porque existe todavía un dolor en nuestros corazones, existe todavía un dolor en nuestras almas. Y sí, como lo dijo el célebre César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como los del odio de Dios. Y ahí es donde se toca cada vez en esa llaga sangrante de nuestros corazones, porque lo que se hizo con el mal llamado caso Centralita se ha comenzado y se quiere hacer repetir en aquellas regiones donde van a comenzar a crecer económicamente. Sandro, la cárcel nos ha dolido mucho a nosotros, la cárcel nos ha... Y le ha dolido a mis hijos. Así es. ¿Cuántos años tenían tus hijos cuando entraste a la cárcel? ¿Sabes cómo hizo este sinvergüenza traidor de Ollantumala? Creó un equipo élite de la Policía Nacional. Nosotros ya teníamos seguimiento. Nos hizo reglaje durante un mes, nos seguían. Más, Nelson, fue cerca de 6 a 7 meses, ya todo se había preparado. El servicio de inteligencia ya estaba detrás de nosotros. Yo lo decía públicamente en mi programa, señores, por favor que prepararnos. Siento que personas mira, hoy se habla de la inseguridad y de que dos personas... Ya el servicio de inteligencia andaba en motos lineales, en autos, nos hacían seguimiento, es decir... Se creó un grupo élite. A mí me seguía un autito viejo que lo miraba por ahí con 4 policías, que fueron los que me capturaron. Un grupo élite de la Policía Nacional para arreglarte, para hacer labor de inteligencia de qué era lo que hacía, dónde dormías, con quién te reunías. Todo eso hicieron. Y eso todo lo tenía la Policía Nacional, para saber quiénes ingresaban a la famosa Centralita y quiénes entraban y quiénes no entraban. ¿Por qué si la Policía Nacional, con un grupo especializado, hizo un trabajo de inteligencia durante 6 a 7 meses, por qué no se entregó esas pruebas y esas fotografías y esos videos de ese reglaje al fiscal Elmer Chirre? El fiscal Elmer Chirre, de quien nos dicen hoy día no goza de buena salud, todos los que hicieron este daño no están gozando de buena salud. Que Dios se encargue de todo eso. Yo soy un fiel creyente en Dios. No tengo la menor duda de que Dios va a hacer justicia tarde o temprano, aunque dicen que la justicia que tarda no es justicia. Permíteme el gerente general para Elmer Chirre, durante el proceso de la Centralita, el gerente general Hernán Molina fue sacado, excluido de ser acusado del brazo económico. Nosotros hemos sido el brazo de prensa. Los señores de construcción civil, el brazo armado. O sea, crearon un muñeco tan grande que parecía verdad. Para la gente decían, oye, este César Álvarez es un desgraciado. ¿Y todo con qué? ¿Con arte de magia? ¿Por arte de magia? Había todo un proceso que se había gestado con un grupo especializado de la Policía Nacional y con un grupo élite que acompañaba a la Policía Nacional, que estoy convencido que detrás de ellos estaba el Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano y de las Fuerzas Armadas. Y aquí las radioemisoras y a nivel nacional todos los días daban cuenta de esto. Nelson, ¿sabes por qué se crea un grupo especializado de la Policía Nacional y del Servicio del Ejército de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, unido a la Policía Nacional, para hacer un seguimiento a todo lo que sucedía aquel entonces en Ancash y se crea el mal llamado caso Centralita? Porque los grupos de poder económico ya se habían reunido con Ollantumala y le habían dicho claramente: si tú sigues dejando crecer ese monstruo llamado César Álvarez, el Perú se va prácticamente al barranco. Y es una gran mentira. Y esa fue la gran mentira. ¿Y por qué lo digo que hubo un grupo especializado élite? Porque cuando nos capturan, y los capturan a ustedes, yo estaba en la radio, en ese entonces, en Radio Estudio 99. Y se olvidaron de tu orden de captura. Y se olvidaron, y yo estaba esperando, yo me paro, y estaban los patrulleros afuera, la gente a la expectativa. Y cuando le doy mi documento nacional de identidad, y no tenían el documento el que ustedes los habían capturado, y les pusieron un chaleco ni siquiera de detenido. Su chaleco que estaba puesto cada uno de ustedes que eran detenidos decía homicidios. O sea, ustedes no respetaron nada. Ustedes y nosotros hemos sido ¿qué? Homicidas y asesinos. Así es. Parte integrante de una organización criminal. Yo te cuento que cuando a mí me capturaron, me metieron en una camioneta, bajó un... Cuando te capturan, ¿tú estabas fuera del colegio Pedro Nolasco? Claro, estaba en la puerta dejando a mi hijita de 4 años. Mis hijos tenían 4 años, 10 años, 12 años, 16 años
y 21 años. 5 hijos pequeños. Y te ponen el chaleco de homicida. Así es, así es. ¿Y sabes cómo pasó? Como a mí no me tuvieron el documento, que yo estaba en estudio 99, la policía se tiene que retirar y cuando regresa, yo ya me había venido a mi casa. Entonces ellos comenzaron a esperar a que yo al día siguiente regrese al programa. Y no les hacían el documento porque no tenían mis datos completos. Yo tengo 3 nombres más mis 2 apellidos. Entonces, yo comienzo a hacer mi vida normal, pero me dicen, Sandor, tienes que ponerte a buen recaudo porque te van a capturar. Pero yo, ¿por qué me tengo que esconder? Si yo no le he hecho daño a nadie. Yo solamente me he dedicado a defender ese proyecto de desarrollo estratégico para Ancash. Y cuando lo te decíamos, capturan con a todos los medios, se agarraron a otro integrante de la centralita, la organización criminal, y toda esa propaganda invadió las mentes de los chimbotanos y por un tiempo les hicieron creer que verdaderamente éramos una organización criminal. ¿Sabes lo que hicieron había con mi matado, familia? robado millones y todo? ¿Sabes lo que hicieron con mi familia? Yo alquilaba una casa, que luego nos desalojaron a mis hijos y a mi esposa cuando yo ya estuve preso, por la vergüenza que significaba que una persona que era uno de mis vecinos sentía vergüenza de darle, entre comillas, cobijo a través de un alquiler a mi familia, y me tuvieron que desarraigar de ese espacio. ¿Para qué? Para que después se diga que yo no tenía arraigo y por lo tanto me competía la prisión preventiva. Y aquí quiero llegar, mira, Nelson, porque... A mi hija la botaron de su trabajo porque se enteraron que yo era su papá. Imagínate, o sea, todas esas cosas hemos pasado. Pero y como yo estaba en mi casa, y entonces salgo a buen recaudo a la casa de un familiar, no lo voy a negar, lo tengo que contar en algún momento y la gente tiene que saber la verdad. Y llegaba semana a semana, pero decía, ¿por qué me tengo que esconder? Me quedo, Nelson, en mi casa. Y la única que salía a comprar era mi hija Camila el pan. ¿cuántos años Mi tenía? hija Camila tenía 4 años. Iba a cumplir 5 años. Y mi esposa de temor, no salgas tú. ¿Pero por qué me tengo que esconder si yo no he hecho nada? Me han dicho de que te van a capturar, Sandor, por favor. Y mi hija se va a comprar el pan a la tienda de la vecina. 5 años. Y se acerca un hombre y le dice a mi hija, hola hijita, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Saluda a tu papá, de parte de su amigo de promoción del colegio, Valladares. Hasta el nombre el apellido y el nombre de mi compañero de promoción se lo habían investigado los del servicio de inteligencia, este grupo especializado. Y mi hija de 5 años, triste y con los ojos medio llorosos, le dice, sí señor, usted le conoce a mi papá está pasando momentos, mi papá está muy triste, no quiere salir de la casa. Ya hijita, ahí está, dile que afuera está su amigo, que acá lo estamos esperando para ayudarlo. Mi hija viene con su bolsa de pan a la casa, toca la puerta, mi esposa le abre y mi hija le dice, mamá, ha llegado un amigo de mi papá, está trayendo algo de ayuda para nosotros. En ese momento yo corrí, cerré la puerta, puse la tranca y cuando todos mis vecinos Sandor gritaban, habían francotiradores alrededor de los techos de mis vecinos. Ya sabían que yo estaba dentro de esa casa. Y entonces utilizaron a una niña de 4 a 5 años, escúchame traidor de Ollantumala, esa llaga que hasta ahora están sufriendo y están sangrando. Gota a gota van a caer sobre ese espacio donde tú en estos momentos estás pagando, en ese penal de Barbadillo. Escúchame Ollantumala, tú y todos los que participaron en esa reunión secreta, que eran los responsables de cada uno de los grupos de poder. Yo recuerdo mucho y lo voy a decir, no puede seguir sangrando porque esta herida tiene que curar y la tiene que curar por todo lo que sufrieron mis hijos, porque mi hija Camila tenía 4 para 5 años, mi hijo Sebastián tenía 3 años y mi hijo Aarón iba a cumplir 2 años. Y tú los hiciste sufrir por más de 4 años, Ollantumala. Y utilizaste a mi hija para capturarme, y no solamente a mí, sino para prácticamente hacer todo un trabajo de registro en la casa de mi madre, en la casa de mis padres, en la casa de mis familiares, porque pensabas que ahí supuestamente se ocultaban cosas. Se llevaron el disco duro, se llevaron la computadora de mis hijos, con los recuerdos de mis hijos. ¿Qué encontraron, Ollantumala? ¿Qué encontró fiscal Elmer Chirre? Me llevan en una furgoneta. Nos estamos olvidando de este famoso personaje que un día lo entrevistaron y dijo, yo antes de tomar una decisión pienso bien las cosas, analizo bien. El famoso juez Carguancho, que después hasta lo proponían de candidato. Ahí quiero llegar. Ese hombre a sola firma dio órdenes de captura a 70 imputados, si no me equivoco, si no exagero, o 69. ¿Quién tiene la capacidad, qué juez en el mundo tiene la capacidad que en solo 3, 4 días va a analizar caso por caso y decir, no, metan adentro a este señor, métanlo adentro? Por favor,
fue Ollantumala, escúchame, Ollantumala. de Sí, Richard sí, sí, Concepción pero quiero decir Camacho. algo ahorita por lo que me has hecho recordar y yo lo voy a hacer recordar. Ollantumala, escúchame. Yo sé que estás preso en penal de Barbadillo. Tu mujer está que se lleva las muy bonitas vacaciones en Brasil. Cada una de las lágrimas que ha derramado mi esposa, cada una de las lágrimas que han derramado mis hijos, la van a derramar hasta el último espacio de tu tercera generación. Te lo estoy diciendo desde ahora, Ollantumala Tazo. Tú eres un traidor a los intereses de la patria y a los intereses del Perú. Cuando me llevan en esa furgoneta con un grupo especializado de élite de la policía y con los francotiradores y con sus uniformes, mi esposa lloraba, mis hijos lloraban, mi madre lloraba, los vecinos salieron y lloraban y me llevan hasta primero, Padre lloraba. mi padre, en ese momento mi padre estaba internado con un segundo infarto cerebral, producto de toda la preocupación que se vivía en ese momento. Y me llevan a este lugar y me comienzan a presionar, me comienzan a hostilizar y viene un sinvergüenza con boina roja que me acuerdo que se puso aquí, Pérez decía y me decía, tú tienes que decir todo lo que sabes y me permitía, amigo, discúlpeme señor, no me digas amigo, estás hablando con la autoridad. Señor, disculpe, ¿dónde me encuentro yo? En la carceleta, no, yo ya estoy preso, ¿qué tengo que pagar? No lo sé. Pero yo no tengo que decir absolutamente más de lo que no... Tú sabes, y comienza a empujarme. Ese era el mensaje repetitivo a todos los imputados. Digan lo que saben y tendrán libertad. Y digan lo que sea, pero tienen su libertad. Esa es la investigación, la famosa investigación de la Central. Un policía que había venido desde Lima, de inteligencia y de civil, se metió y le dijo, colega, por favor, retírese, colega, por favor, retírese. ¿Sabes lo que yo pensaba en ese momento? De autoagredirme. Porque me había humillado tanto que me había puesto contra la pared y yo estaba enmarrocado, no me podía defender. A ese nivel llegamos. Esa historia no la sabe nadie, Nelson, la estamos contando recién en este momento del pasado 12 años. Esa es la famosa fórmula de actuar para generar psicosis en el imputado y se acobarde y se autoculpe. Eso es una técnica de la malévola policía para obedecer mandatos políticos. Este efectivo policial que se hacía, que se vino vestido como si fuera un policía de élite y con su boina roja, y yo trataba de identificar porque al menos algo reconocía, y tú tienes que decirme, tú sabes dónde están las cosas de César Álvarez, tienes que indicar, ya de una vez, ¿para qué te vas? Para tu familia, piensa. Y yo me acuerdo que le dije, retíreme las manos porque yo no me puedo defender. Es que tienes que entender, y me golpeaba contra la pared. ¿Y sabes lo que yo decía? Disculpe, oficial o suboficial, yo no sé, usted solamente dice Pérez. ¡Ah, ya me grabaste mi nombre! O sea que ahora también mi nombre y mi apellido se van a comenzar a conocer. ¿Qué? ¿Me vas a mandar a matar? Y entonces yo le decía, ¿cuánto gana usted de sueldo? ¿Cuánto gana usted de sueldo? A mí me vas a venir a trabajar con que cuánto gano de sueldo. Es que usted por un sueldo está haciendo esto contra mí, yo soy peruano. Usted es peruano, sus hijos son peruanos, encima te quiere meter con mis hijos. Y ahí entra este otro policía y le dice, colega, por favor, retírese, está viniendo inspectoría. Entonces yo hasta los procedimientos no los entendía. Me presentan al otro día como uno de las grandes capturas, llegó el general de la región Ancash, llegaron los coroneles, me iban a presentar en Lima con el ministro, en ese tiempo estaba Daniel Urresti, no me voy a olvidar. Otro creo fue ya después el ministro del Interior, pero Daniel Urresti sabe mucho de este proceso y me lo voy a recordar porque escuché su nombre. Y entonces me presentan como uno de las grandes capturas en medio de todos mis colegas. Y yo los miraba, a algunos les llamaba por su nombre. Y entonces me pusieron dentro de una camioneta, me llevaron hasta Casma, en Casma me bajaron, me subieron a un auto, me llevaron hasta Guarmey, en Guarmey me subieron a otra camioneta, porque hasta había venido un helicóptero y nunca utilizaron el helicóptero, sino me llevaron cambiándome de vehículos hasta llegar a Lima. Y cuando llegué a Lima me comenzaron a golpear, me metieron en un calabozo oscuro con 40 detenidos. Igual me hicieron a mí, igual. Que orinaban y que miccionaban y defecaban en el costado de mi cara. Y yo no podía en ese momento pensar ni siquiera en comer, yo pensaba en mi familia, en mis hijos. Y esto es lo que tengo que pagar, pues no sabía en ese momento qué hacer. Me llevaron hasta ese calabozo, me pusieron en otro calabozo al otro día, me pusieron luego en un calabozo pequeño y en eso aparezco frente a este famoso señor
que era el que iba a dictar la prisión preventiva. Juez Carguancho. Y entonces, Sandor Renilla, prisión preventiva por 18 meses. Es decir, 1 año y medio iba a pagar prisión preventiva. En ese momento no sabía qué prisión iba a llegar. Nuevamente patrulleros, otra vez ya me llevaron a la carceleta, el calabozo que está en el subterráneo de la Corte de Justicia en Lima, frente al Hotel Sheraton. Y de ahí me llevaron a Piedras Gordas. Mientras ustedes estaban en Cambio Puente, era el único que estaba en Piedras Gordas. Pero horas antes estábamos aquí en la policía, te cuento una nada más, antes de llevarnos a Lima, unas posilgas aterradoras para psicosearnos, porque esa era la idea, acobarnarnos y decir, no importa, yo quiero decir esto con tal de obtener mi libertad. Yo pensé lo mismo que tú, si yo no he hecho nada, si yo no sé nada, he visto matar, he visto confabular en entregas de jugosas sumas de dinero, chuponeo, nada de eso. Sin embargo, me pusieron frente al que mató supuestamente a Nolasco, el señor Cristian Cruzate, un jovencito de 18 años. ¿Te pararon frente a Joel Cruzate? Claro, estaba en el avión con él, con el Goro, con todos ellos. No los conocía a nadie, pero ahí estaba. Pero lo que más me llamó la atención... ¿Te pararon y qué te dijeron? ¿Tú lo conoces? Claro, o sea, hacían una serie de movimientos para psicosearte, como se dice. Pero yo nunca conocí a ninguno de ellos. Yo soporté todo eso. Lo que te cuento es que yo soy un tipo que va religiosamente 3 a 4 veces al día al baño. Y en esas circunstancias se me aceleró. Yo pedía ir al baño para hacer el 1 más 1. No el 1, sino el 1 más 1. Y el tipo se paraba frente a mí a 2 metros en el baño. Y discúlpeme el término, por favor. Yo le pedía que se retire. ¿Y sabe lo que me dice el policía? Voy a repetir las palabras. Caga pues huevón. Ponte a cagar, huevón. Nunca en mi vida olvido sus términos. Y yo dije, Dios mío, tú solo me puedes proteger. Y mira la suerte divina que tuve cuando yo llegué a Lima, a esas posilgas horribles. Era para volverse loco, Sandro. Claro. Llegó un amigo de Lima que me conoce años, que fue mi vecino, donde convivimos en el terremoto del 70, mi amigo Ever Sánchez, y me trae un libro. No sé, se desapareció después. Lo empecé a leer. En la parte del libro decía, en una parte decía, y quiero contarle, permíteme contar esto, que fue para mí impactante, decía, cuando tu entorno exterior sea agresivo, sea perverso, o sea, te decía que cuando tu entorno interior era lo que estaba viviendo en esos momentos, te dice el libro, entra a tu entorno interior y encontrarás la maravilla de tu ser. Y yo hice ese ejercicio mental. Me olvidé de mi mundo exterior y entré a mi mundo interior. Empecé a recordar a mis padres, a mi familia, a mis hijos, todo lo bueno que había hecho. Y te juro que casi como un Superman, soporté toda la agresión de tu entorno exterior. La cárcel, los insultos, las malas noticias. El que te diga, sube a bañarte, Calato te bañaba ahí. Y a mitad estaba el chico Cruzate Pereda, el que le decían el colombiano. Yo le tenía que regalar mi jabón, prestar mi jabón, mi toalla, mi colinos. Y estuvimos ahí 22 días. Te juro que... Con prisión preliminar. Todavía no tenías prisión preventiva. Sí. Se estaban iniciando los procesos de instalación del nuevo Código Procesal. Y a cada Penal. rato te venían a decir, Vázquez, ya pues, anímate, tienes un video, yo sé que tú tienes un video. Unos te venían a hablar con cierta amabilidad, pero no era amabilidad, era perversidad. Y así... Yo estuve 3 días... Es un capítulo que me has hecho acordar y disculpen, amigos yo estuve 3 días en esa carceleta con 40 a 50 detenidos. Yo tenía que arrinconarme yo era uno de los que tenía que cumplir con cada una de las normas que establecía quien estaba a cargo de todo ese lugar. Mi hermano me traía frutas, me traía comida, yo no podía comer. No podía comer.
y entonces le daba que yo creía que era el que mandaba en ese momento y le decía distribúyelo para todos, y después me sentaba y el que estaba a mi costado me decía, ¿para qué le das a él? ¿Acaso él es el que manda acá? Entonces si tú mandas, recíbele de mi parte y dile que te lo dé. Es que acá no se trata de eso, tú tienes que darle a quien tú crees que es el que tiene que compartir tu comida. Y entonces como ella me habló de esa forma, yo me tuve que pasar como si me fuera al baño y después sentarme al costado. No era baño, era un pedazo que apestaba y tragarme la pestilencia y lo que fuera. Pero yo estaba imaginándome que ese muchacho que ya me tenía cólera podía sacar en algún momento alguna situación, algo filudo, lo que sea, y podía atacarme. Aunque nadie, entre comillas, tenía nada, pero así es. Allí comienzas a entender el mundo que ibas a vivir. Sandro, tenemos que acabar esta entrevista. Vamos a, de repente, hacer otra edición sobre tu testimonio personal. Solamente quiero concluir, amigos televidentes, que el caso La Centralita fue, como hemos tratado de demostrar todos estos años, ninguneado por la prensa local, ninguneado por la prensa nacional, ninguneados totalmente y acusados y embarrados, sí. 69 imputados, más un extranjero, con orden de captura, inició este caso. En el camino se sobreseó o se le archivó, por ejemplo, al gerente general, que supuestamente era el que manejaba los millones de César Álvarez y distribuía de manera pomposa el dinero de los caudales de la región. El gerente general fue absuelto, señores, en el caso de La Centralita. Absuelto antes de que terminara todo. Y así muchos otros. En el camino, Nelson, la jueza Naiko Coronado Salazar, quien era la presidenta del tribunal, llega un momento del proceso en el que dice, de los 70 solamente van a quedar 30. Los otros 40 no van a continuar siendo investigados porque no existen elementos de convicción que ameriten que ustedes sean parte de esta organización criminal tal y conforme lo ha sustentado en su tesis el fiscal Elmer Chirre. Y entonces, de la noche a la mañana se partió en dos y quedamos la mitad casi. Y después continuó el proceso y nos escucharon y se presentaron los nuevos elementos que absolutamente no eran nada. Y entonces hoy me pregunto y digo, ¿dónde están los equipos de chuponeo que encontraron en La Centralita? ¿Dónde están las fotografías y videos del reglaje que hizo el grupo especializado de la Policía Nacional, el Grupo Élite? ¿Dónde están las municiones y armas de largo y corto alcance que había en el local Centralita para amedrentar, incluso para eliminar a los enemigos y adversarios políticos del señor César Álvarez? ¿Dónde están los equipos de los equipos que luego se tuvieron que retirar? 27 discos duros se sacaron de la Centralita en 8 años de investigación. 27 discos, una cantidad enorme de videos. ¿Dónde hay un video nuestro? En el que se demuestre que nosotros éramos de la organización criminal. O que nos reuníamos en algún lugar en específico para recibir órdenes y actuar de acuerdo al estándar de la organización criminal. Y aquí, Nelson, ¿no le tienes nada que reclamar a los colegas de la prensa? Yo estoy un poco molesto, pero si tú me aconsejas que no me moleste, bueno, lo olvidaré, lo perdonaré, porque hay muchos que ahora están, los que fueron de la oposición y hablaban de tanta inmoralidad, ahora están bajo las faldas de algún político corrupto. El fiscal Elmer Chirre Castillo sustenta su tesis fiscal, nos dan de la prisión preliminar, que eran lo mío, que eran 7 días, se amplió a 14 días, luego la prisión preventiva, porque ya existían testigos protegidos. Y ya existían, luego estos testigos protegidos pasan a ser colaboradores eficaces. Y ningún colaborador eficaz y ningún testigo protegido pudo corroborar cada una de las versiones que estableció durante el proceso. Y no se corroboró, y entonces nos decían a nuestros abogados, pidan la corroboración, y solicitábamos la corroboración. No se tiene que corroborar nada, basta que un testigo protegido haya dicho algo y que el colaborador eficaz acepte lo que dice el testigo protegido, entonces ustedes son culpables. Todo eso fue prefabricado, amarrado y amañado para este caso. Señores estudiantes de Derecho, quiero terminar, por favor, Sandro, y te doy la palabra final. Este fue un caso inventado. Por favor, investiguen. Forma parte de la historia del Perú.
El señor Víctor Andrés Belaúnde, lo escuché en algún momento, decía que esta organización criminal, refiriéndose al caso La Centralita, era igual o peor que la de Pablo Escobar. Imagínate lo que dijo este señor. De verdad, yo no sé si algún día pueda encontrar a Víctor Andrés Belaúnde y nos explique por qué la organización criminal de César Álvarez era igual o peor que la de Pablo Escobar. Amigos, nos vamos a despedir, te dejo la última palabra. Sándor, ha sido una larga conversación. Esperamos, amigos televidentes, haber explicado bien un tema que fue muy injusto para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos y para la historia del periodismo de Ancash y de Chimbote. Ahora sí te dejo con las palabras. Gracias, Nelson. Hay mucho todavía por contar. Hay muchas situaciones que no se han hecho públicas y yo creo que va a ser el momento para ir compartiendo a través de diferentes entrevistas lo que vivimos verdaderamente cada uno de los que fuimos arrastrados por el poder político en unidad con los grupos de poder económico, el poder político encabezado en la figura del presidente de la República de aquel entonces, el traidor Ollanta Lazo, y muchos me dirán, tienes que perdonar, hay una herida en tu corazón, tienes que hacer que esa herida cicatrice. No, porque ¿sabe por qué, traidor Ollanta no te voy a perdonar? Por cada una de las lágrimas que derramaron mis hijos y que hasta hoy tienen que acudir de repente a terapias porque uno de mis últimos hijos todavía sueña que yo me voy de la casa. Y mientras mi hijo viva todavía ese calvario, escúchame, traidor Ollanta y todos los que estuvieron alrededor tuyo, porque tuviste un presidente del Consejo de Ministros, porque tuviste un presidente del Congreso de la República, que está en Ancash, y que hoy se cree el gran puritano notario, ejemplo de todos los notarios en el Perú, y junto con él, toda esa mafia que te acompañó, traidor Ollanta, porque lo que vivió mi esposa, lo que vivieron mis hijos y lo que viven hasta hoy mis hijos, no lo voy a cerrar tal y conforme lo he recordado anteriormente. Y en cuanto al trabajo que hicieron nuestros colegas periodistas, recordarle, y se lo voy a hacer recordar a cada uno de ellos, que quizás lo ahondaremos en una próxima entrevista. ¿Dónde está la verdadera lucha contra la corrupción? Se rasgaban las vestiduras en aquel entonces algunos periodistas que decían, yo soy el adalid de la verdad, yo soy el que lucho contra la corrupción como conductora, como conductor, como camarógrafo, como reportero de un determinado medio de comunicación que incluso tenían ediciones regionales de los grandes medios de comunicación capitalinos. ¿Saben dónde están esos periodistas hoy? Trabajando para la Contraloría General de la República, trabajando para la Fiscalía, trabajando para dependencias públicas del Estado, ganando entre 5.000, 8.000 soles y 15.000 soles mensuales. Yo me pregunto, ¿ese era el gran premio para los adalides de la lucha contra la verdad? Aquellos que decían ser docentes universitarios en las universidades, hoy no están al lado de autoridades electas y en ejercicio, que han pagado con su propia plata y su peculio publicidad pagada en Facebook para poder promocionar a sus candidatos. ¿O no se acuerdan, colegas periodistas? Y yo me acuerdo de cada uno de ustedes y de cada una de sus caras y de sus rostros y el lugar donde hoy trabajan. Y muchos dirán, yo sigo siendo periodista. A los que son periodistas, no a los que en el camino se convirtieron comunicadores y eso sí se convirtieron en los panfleteros y en los bocineros. ¿Y en los bocineros? ¿De quiénes? De los otros representantes de los grupos de poder que han querido siempre nuestra riqueza y sobre todo las aguas de nuestro río Santa. Se puso a un grupo, entre comillas, de comunicadores para petardear justamente la cohesión del tejido social en Ancash. Tienes que dispersar, tienes que romper ese tejido social en Ancash, porque si en Ancash están unidos, nosotros no terminamos nuestra tercera etapa de Chavimochi. Y si no terminamos nuestra tercera etapa de Chavimochi, no se logra ese gran proyecto anhelado para generar miles de millones de dólares. ¿Producto de qué? De la explotación del agua, de la explotación de la tierra y de la llegada de todos estos productos hacia los mercados internacionales. ¿Cuánto genera hoy de ingresos internacionales para el Perú el proyecto especial Chavimochi? ¿Dónde nace el río Santa? En Ancash. ¿Dónde desemboca el río Santa? En Ancash, en Chimbote, en Santa, en el distrito de Santa, en la provincia de Santa. ¿Cuánto de dinero ha llegado para Ancash producto de esa riqueza natural que tenemos? Y todo eso... Y esos sinvergüenzas comunicadores bocineros es lo que le hicieron de trabajo a los políticos y a los empresarios trujillanos y liberteños.
Aquí no hay chauvinismos, aquí conocemos la historia porque la vivimos. Aquí no vino un profesor sinvergüenza en un aula, en una pizarra, a decirnos lucha contra la corrupción, como lo están haciendo con estos jóvenes hoy, estudiantes de comunicación, de derecho y de todas las escuelas en la Universidad Nacional de Santa y en lo que eran las universidades como la ULADESH Católica y la Universidad San Pedro. Otra gran y triste pena, dejaste que rompieran y destruyeran las universidades chimbotanas y nadie dijo después de eso absolutamente nada. No, les echaron la culpa, ¿no? Acá hay mucha mafia, acá hay mucho esto y el argumento más fácil, ¿no? Por tu culpa se ha hecho todo eso. No, la Universidad San Pedro y la ULADECH han quedado enanas, enanas. Y eso no es justo. Muchas gracias, Sandro. Muchísimas gracias. Seguimos defendiendo Chimbote, seguimos defendiendo Ancash y ha sido un excelente testimonio de Sandro Renía. Gracias.